Gloria al Señor. En esta mañana vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo en Segunda de Crónica, capítulo 10. Segunda de Crónica, capítulo 10, verso 1 en adelante. Hay un título que dice Rebelión de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 10, verso 1. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo que dice, gloria al Señor. Dice así: Robán fue a Siquem, porque Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron a llamar y lo llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel hablaron a Robán diciendo: tu padre agravó vuestro yugo, ahora ahí ya algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió. Y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que había estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujieres humanamente con este pueblo y le alabares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaba a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga, y así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote y yo con escorpión. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Robán al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volveos a mí aquí en 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Robán el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os con escorpión. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam hijo de Nabot. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí? Israel cada uno a su casa. Dice: David mira ahora pues tu casa. Así se fue todo Israel a su tierra. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Y envió luego el rey Roboam a Adonai, que tenía cargo de los tributos, pero le
apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Samaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndole: así ha dicho Jehová, no subáis ni teñéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo os he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Dios nos bendiga a través de su palabra. Pueden sentarse, hermano. En esta mañana el tiempo se ha ido. Vamos a meditar rápidamente. Gloria al Señor. Una pequeña meditación. Hemos leído un pasaje largo, pero para poder entender lo que en esta mañana queremos meditar. Esta enseñanza la he titulado así. Dice: consecuencias de rechazar un consejo. Consecuencias de rechazar un consejo. Y más cuando un consejo viene de Dios. Usted sabe que hoy por hoy hay gente en las iglesias que el pastor los aconseja y no cogen ese consejo. Cogen el consejo del vecino, cogen el consejo del uno, cogen el consejo del otro. Ahora, escucha esto. Se supone que si el pastor es el hijo de Dios o es el siervo de Dios y el pastor aconseja, guiado por Dios, ese es el consejo de Dios. Porque yo no creo que algún pastor o algún líder pueda aconsejar mal a un hermano o a un miembro si es un hermano en Cristo, si es alguien que sabe que tiene la redención de Dios. Y todo aquel que recibe un consejo de un pastor, de un líder, de un hombre de Dios o de una mujer de Dios, está recibiendo el consejo de Dios. Pero cuando nosotros rechazamos ese consejo, porque muchas veces, escucha bien, hermano, muchas veces nosotros, cuando tenemos un problema, queremos que nos digan es lo que nosotros queremos oír y no lo que necesitamos oír. A veces lo que nosotros necesitamos oír no es lo que queremos oír, pero tenemos que oírlo a su nombre. ¿Sí me está entendiendo esa parte? A veces nosotros queremos oír lo que nos conviene, pero resulta que eso no es lo que Dios nos quiere decir. A través de la palabra, a través de un consejo, a través de una visión, a través de una revelación. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, a veces yo quisiera que me dijeran, ¿verdad? Que todo el mundo me dijera: mañana te vas a ganar 1,000 millones de pesos. Eso es lo que yo quiero que la gente me diga, que todo el mundo me diga: ay, te vas a ganar, mira, ahí viene el ganador, tiene cara de ganador, ahí va el triunfador. Porque esos han sido los mensajes de hoy. Mira, a veces hay gente que están más cargados de pecado, tienen el mismo diablo montado en el hombro y llegan predicadores y le dicen: aquí viene el ganador, aquí, mira, tiene cara de triunfador, te veo cara de pastor, te veo cara de pastora. Y por eso es que están dañando, o han dañado a mucha gente, porque mucha gente, hermano, son caballitos del diablo, mucha gente son instrumentos del mismo demonio, y llega cualquiera a decirle: te veo con una Biblia, te veo predicando, te veo esto, te veo lo otro, y eso es lo que ellos quieren oír. Pero cuando llega alguien que le dice: mira, Dios me dice que te diga que te arrepientes, ese no viene parte, ese viene parte del diablo. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Entonces fíjate, cuando nosotros escuchamos un consejo que viene de parte de Dios, así nos duela, así sea duro,
tenemos que recibirlo, escucharlo. ¿Para qué? Para poder tener victoria, porque el consejo que viene de Dios, ese es el que nos va a ayudar a solucionar cualquier problema que nosotros estemos viviendo. ¿Sí me están entendiendo? Gloria al Señor. Entonces, en esta mañana vamos a hablar un poquito aquí del consejo. Ahora, escuchen esto. Si usted ve que el pastor no es espiritual, que el pastor pasa metido en Facebook, que el pastor pasa metido, oigan bien, en donde todo lo que hay es distracción. Lo que la hermana estaba diciendo es verdad. Por ahí, aunque no todo lo que uno ve en Facebook lo puede creer, pero anoche veía un video de una iglesia que celebró Halloween, creo que fue en Estados Unidos o en República Dominicana, celebraron Halloween. Si ellos son de Dios y son hijos de Dios, porque hoy en día cualquier mequetrefe se llama hijo de Dios y hay que aceptarlo porque nadie le puede decir que no es hijo de Dios. Pero el hijo de Dios es aquel que se despoja del pecado, del mundo, de las vanidades y de todo lo que trae ataduras a nuestra vida. Ninguna iglesia que celebre Halloween es de Dios. Ningún cristiano que ponga el bonito de Navidad y que ponga luces es hijo de Dios, es hijo del diablo. Porque eso es vanidad, eso es un pasado desde la antigüedad. ¿Sí me está entendiendo? Y yo he visto, yo no sé si usted, pero usted va a ver y Dios te va a llevar a casas de cristianos, no de cristianos recién convertidos, cristianos fijos que tienen cargos en su iglesia, que tienen árboles de Navidad y tienen instalaciones en las ventanas y pagan y todo. Eso no es un hermano, eso no es una contaminación, eso tiene que vestir, por eso tiene que vestir. Eso es lo que trae ayuda, la vida, de condición. ¿Saben qué viene de eso? Viene porque antes que sea el consejo que viene de Dios, el consejo de la palabra real. Porque han escuchado lo que quieren oír y no han escuchado lo que verdaderamente necesitan de oír. ¿Sí me está entendiendo? Yo recuerdo, escuche bien, cuando estábamos aquí comenzando, que todavía tenemos una piececita, yo para un fin de año le había predicado a los hermanos sobre esta cuestión de instalación y de arbolito y de todas estas cosas. Y los hermanos escucharon bien la palabra, pero luego puse a predicar un hermano que también se estaba reuniendo aquí, y ese, como viene con una doctrina de una iglesia, de las iglesias rameras que hay aquí en Magangué, que todo va a secta. Ese comenzó a decir a los hermanos que ya viene Navidad y hay que estar comprando las instalaciones para poner la casa bonita, para poner la iglesia bonita. Y los hermanos apenas se terminó la escuela me hicieron un revoluto y me tocó de sentar a cada uno y explicarle, porque yo había dicho una cosa el domingo antes y el domingo siguiente él habló otra cosa, me volvió todo lo que yo había dicho. Pero ese día, miren, cuando Dios anda conmigo, ese año en Negrito Osorio tenía un evento en Barrancayuca. No, mentira, ahí en el pastor Miguel Atencia, cuando el pastor Miguel Atencia tenía la iglesia ahí al lado del ancianato. Eso fue como un 20 y pico de diciembre. Y cuando el Negrito Osorio pasó a la tarima, lo primero que dijo: hoy nosotros aquí estamos gozosos porque aquí tenemos el Espíritu de Dios. Porque hay gente que lo que tiene es un espíritu navideño que no tiene nada que ver con Dios. Todo el que pone adornos en su casa, adornos navideños, tienen el espíritu navideño, más no el Espíritu Santo. Y yo dije: Señor, gloria a Dios, porque usted confirma su palabra. Hay gente que piensa de la palabra. Hermano, cuando usted adorna su casa, usted tiene el espíritu navideño, más no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿sabe qué dijo Cristo? Cristo dijo: el Espíritu de verdad, el cual les enseñará y les revelará todo lo que yo he dicho y hecho. No va a haber un pastor de Dios que te apoye a que adornes tu casa con luces navideñas. No va a haber un verdadero pastor que te diga que es bueno, hermano, poner un arbolito de Navidad. No te lo voy a decir. El que te dice eso es un pastor que le falta conocimiento y le falta llenura de Dios. ¿Sí me entienden? Y por eso que usted ve las ataduras y usted ve que después, hermano, vienen las maldiciones. Los hijos se le comienzan a apartar. Hasta la mujer se comienza a apartar. Por ejemplo, un pastor que la esposa lo quiere dejar.
ya después de viejo. Pero ¿sabe por qué? Porque, hermano, después de viejo comenzó a predicar cosas que en el principio predicaba lo contrario. Comenzó predicando, como dice el libro de Gálatas, comenzó por el Espíritu y ha terminado por la carne. Y cuando nosotros, hermanos, nos volvemos a la carne, ¿sabe qué es lo que viene? Destrucción. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Hermano, que las obras de la carne es destrucción, es muerte. Mas la dádiva del Espíritu, ¿qué? Vida eterna en Jesús. Entonces, cuando nosotros, escúchame bien, cuando nosotros tenemos un problema y necesitamos un consejo, a veces queremos que ese consejo todo venga es como nosotros lo queremos oír, y resulta que eso no es lo que necesitamos oír. Necesitamos oír es la verdadera palabra de Dios. Pero como no nos están diciendo como yo quiero, ¿qué pasa? Que nos rechazamos y terminamos haciendo como el que nos dijo a nuestra manera. No, ¿quién dijo? No hagas así, hazla así para que vea. Y usted hizo y le fue mal, porque la palabra de Dios también. Mira, aquí estamos viendo este caso de este hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Salomón fue un hombre de Dios y amó a Dios, y Dios también lo amó. Pero al final de su carrera, el corazón de Salomón se pervirtió por la desobediencia. Porque Dios le dijo que podía tomar de las mujeres de Israel la que quisiera, pero que no tomara extranjera. Y cuando ya él se vio con ese poder, él comenzó a coger mujeres de todas partes, cogía de aquí, cogía de allá, cogía de allá. Eso es de cuando usted llega a una pila de mango y encuentra esos mangos bonitos, coja aquí, coja acá, total es llevar el saco. O va a una canoa de pescado y le dicen, coja el que usted quiere, y usted... Lo importante es llenar el canasto, la cava de pescado. Así hizo Salomón. Y terminó, mire esto, terminó casándose con la hija de Faraón, rey de Egipto, que traía otras tradiciones, y las mujeres extranjeras le permitieron el corazón, porque cada una lo puso a adorar sus propios ídolos, y él terminó levantando los altares a esos ídolos, y su corazón se corrompió delante de Dios, y fue cuando Dios lo abominó. Y comenzó a portarse mal con el pueblo. Y cuando este hombre llamado Roboam, cuando Roboam llega al reinado de Israel, el pueblo llega y le dice, mira, tu papá nos puso una carga pesada, nos afligió, nos puso el yugo. Nosotros queremos que tú alivies un poco de ese yugo y nos trates bien, y nosotros te serviremos. Trátanos humanamente. Y él les dijo, váyanse y vengan entre 3 días, que yo le traigo una respuesta de cómo me voy a portar con ustedes. Y dice que el pueblo se fue, cada uno a su casa. Pero él llamó a los ancianos del pueblo, los que habían sido consejeros de Salomón, su padre. Y le dijo, mira, el pueblo ha venido a mí y me han dicho que yo alivie un poco del yugo que puso mi padre, que yo lo trate humanamente, que yo me porte bien con ellos. ¿Ustedes que me aconsejan? Y los ancianos le dijeron, mira, pórtate bien con ellos, quita ese yugo pesado, alivia la carga que puso tu padre, y ellos te van a servir siempre. Pero dice la Biblia que él no escuchó eso, porque eso no era lo que él quería escuchar. Eso era lo que él necesitaba escuchar, más no lo que él quería escuchar. Y dice que entonces llamó. Mire, aquí en Magangué y en muchos lugares del mundo hay evangélicos que tienen esta osadía. Aquí tuvieron esa gente y Dios me los reveló, y por eso siempre los esparpajaba. Hay gente que piensa que yo tiro puya. Yo no tiro puya, es que Dios me revela las cosas. Aquí tuvieron una gente que iban a otras iglesias a buscar profecía y después venían aquí que yo los orara para ver si yo les decía lo mismo.
Pero Dios me lo revelaba y yo lo que les decía era, yo no te voy a decir ni una cosa ni otra, porque ya tú recibiste una palabra. Yo no sé dónde fuiste, pero ya tú recibiste una palabra. Y se iban con las orejas caídas, porque hay gente, hay aquí en Miami evangélicos que van a una iglesia, van con un pastor que los ore para que el pastor les dé una palabra, y luego vienen aquí. Entonces uno se pone, y resulta que andan buscando, hermano, que todas las profecías vayan. Pero si aquel profetizó de una manera y yo le dije de otra manera, entonces no, este no es de Dios, que es de Dios aquel, porque aquel fue el que me dijo esto. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, el nombre de Dios no se pone en eso. El nombre de Dios escucha el consejo, escucha la palabra. Y si sabe que esa palabra viene de Dios, le atesora en su corazón. Si a Dios le place, escúcheme bien, si a Dios le place confirmar esa misma palabra o a través de otra persona, el mismo Dios le va a mandar a esa otra persona y le va a decir, dile a fulano esta palabra. Y él va a decir confirmación de Dios. Por eso cuando usted, escúcheme bien, cuando usted le sueltan una profecía sobre un problema que usted tiene y usted le dicen una cosa, no es mi voluntad que te vaya, y va otra parte y dice es mi voluntad que te quede, entonces lo ponen así, ahí no está Dios hablando, porque Dios es confusión, Dios es confirmación. Hay mucha gente ignorante que por falta de conocimiento los ha destruido. A mí han llegado profetas a confundirme, a mí han llegado profetas a profetizarme cosas, pero ¿sabe cuál? Yo me guío por la palabra, porque el Dios de la Biblia fue el que me llamó, el Dios de la Biblia fue el que me estableció, el Dios de la Biblia fue el que me dio la promesa, y a Él sigo y sigo. Entonces no quiere decir, esto no quiere decir que yo no creo en el Espíritu, yo sí creo en el Espíritu. Lo que no creo es en las profecías locas, que dicen una cosa y luego dice otra. Mira, una vez conocí yo un profeta. Yo llegué a un pueblo y encontré una profecía que un profeta había profetizado. Profetizó algo, pero al ver pasar el tiempo y vio que no se cumplió, volvió otra vez y dijo, porque así dice Jehová, yo devuelvo mi palabra, ya no voy a hacer como dije aquel día, ahora voy a hacer de otra manera. ¿Usted cree que ese es Dios? Ese no es Dios. El profetizó y como vio que no se cumplió, para no quedar como falso, entonces voy a decir, dice Jehová, que ya no es así, sino que es así. Y lo más bueno, hermano, que hay mucha gente como los que siguen a Pedro, que están viendo el desastre que está haciendo y todavía le siguen. Así hay gente que están viendo las falsas profecías y van y adoran a esa gente. Algo que se habla mal de un tipo de eso, que anda profetizando diablura para que vea usted que lo levantan a piedra, ¿vale? No te metas con el cielo, no te metas con la zona viva. ¿Sí me entiendes? Entonces, escuche bien. Este hombre despreció el consejo que Dios le dio. Que Dios le dio a través de los ancianos. Por eso, cuando usted tiene un problema, usted no puede buscar consejo en cualquiera. Porque hay gente que tiene la vida destruida y quieran arreglarle la vida a los demás. Cuando usted necesita un consejo o una orientación, busque una persona de Dios, busque una persona que sea temerosa, que te guíe conforme el temor de Jehová. ¿Sí me está entendiendo? Usted no sabe. Mire, escúcheme bien. Hay esposas que desprecian el consejo del esposo. Hay esposos que desprecian el consejo de la esposa. Hay hijos que desprecian el consejo del padre. Porque hay hijos que quieren enseñar al padre a ser padre. Y resulta que la sabiduría, el conocimiento está, hermano, en el adulto. Ahora, si nuestro padre es un Coca-Cola, un viejo verde que le dejó pasar la vida y no aprendió nada, pues tampoco no tengo nada que aprender. Le puedo explicar, y si él no quiere escuchar, que siga su vida loca. Pero yo tengo que aprender del que verdaderamente así de tengo. Yo tengo que aprender del que verdaderamente ha vivido una vida agradable a Dios. ¿Sí me está entendiendo?
Yo siempre hablo con mi hijo. Y le dije el otro día, yo me casé viejo, por eso no tengo nieto, apenas el primero es Porque para hacer sexo cualquiera mujer sirve, pero para formar un hogar no todas sirven. Y mire bien usted lo que está haciendo. No tengo una novia, bueno, córtese bien, porque el día que yo vea que usted le está fallando a esa novia, yo mismo voy y le digo, para que luego le dé 3 patadas y lo bote. Porque usted no puede hacer con otro lo que no quiere que haga con usted. ¿Sí me está entendiendo? Usted no sabe que, mira, yo conocí pastores que él mismo encerraba a los hijos. Por allá había un pastor que él mismo encerraba a los hijos y le hacía una guachapita. Esa era una muchacha que salía de otra mano. Terminó destruido. Terminó enfermo. Terminó vuelto nada. Porque el pecado es como cuando usted echa un ácido en esa mochila. Usted roció una botella de ácido y de pronto ve que la bolsa está quietecita, pero jale la bolsa, guinde la bolsa para que vea que se le deshace en la mano. Así es el pecado en la vida de nosotros. Amén. ¿Por qué yo predico estas cosas? Porque es así. Y porque yo lo he visto, no es que nadie me lo ha dicho, yo lo he visto. A ese pastor llegó una madre y le dijo, pastor, usted es un sinvergüenza. Usted se pone aquí a encerrar a sus hijos con las hijas de nosotros. ¿Sabe cuál es la respuesta que le dio? Yo tengo mis perras aquí, las que tienen que amarrar sus perritas son ustedes. ¿Cree usted que puede ser una respuesta de un hijo de Dios, de un siervo de Dios? ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Para que usted entienda, hermano, cuál es la realidad de la vida y que usted no puede confiar en todo mundo. Usted no puede confiar en cualquier consejo. Usted no puede recibir cualquier orientación. El día que usted me ve a mí todo torcido, todo pensando, todo raro, no me pida ni siquiera un consejo. ¿Sí me está entendiendo? Por eso uno tiene que mantenerse firme. Mira, yo siempre le digo a la gente, cuando uno va a pecar, tiene que pensar primeramente en Dios, segundo en la salvación, tercero en la gente que puede perderse por culpa de uno. Porque hay gente que muchas veces, como son débiles y no tienen conocimiento y le han puesto las miras en uno, el día que ven que uno comete algo real, ay, eso que es pastor, si así, yo no voy a la iglesia. Pero cuando la gente es madura y está mirando a Cristo, hermano, el pastor se estrelló, se reventó, vaya para allá, yo sigo para adelante, porque Cristo es el punto a seguir. Entonces, hermano, este hombre, los ancianos le dijeron, mira, tienes que hacer así, trata bien al pueblo, trata de cambiarle la mentalidad al pueblo, de hacerle entender que tú no vas a hacer lo mismo que hizo su padre. Y se fue así, se fue como los que yo les dije, que iban allá para que los profetizaran, les oraran y después venían acá, para ver si yo le hablaba lo mismo o le hablaba. ¿Y sabe qué le dijeron los jóvenes que se criaron con él? Diles esto, mira Jehová, mira lo que le vas a decir al pueblo. Mi dedo más pequeño, este dedo más pequeño, es más fuerte que los lomos de mi padre. Y mi padre le puso yugo pesado, mas yo le voy a poner escorpión. Los voy a destruir. Y el pueblo se fue decepcionado. Y lo dejaron solo. Porque el mal consejo lo que trae es destrucción. Mire, escuche esto. Hay pastores que cuando una pareja de la iglesia tiene un problema y vamos a el pastor, mira que mi marido, mira el pastor que mi esposa. Hermana, déjense. Si no pueden vivir, déjense. Miren, la palabra déjense. El otro día le decía a una hermanita de por allá de un pueblo que me llamó a pedirme un consejo. Hermanita, la palabra déjese, la palabra divórciese, la palabra sepárese, es lo último que puede uno pensar. Es el último recurso. Hay que agotar todos los recursos habidos y por haber. Tratar, hermano, de salvar el hogar, de salvar el matrimonio, de salvar la relación y de salvar esa familia. Amén. Cuando ya uno ve que se están sacando las tripas y que el otro ya lleva la arteria medio mocha por aquí, entonces uno déjense. Ya no hay más nada que hacer. Ya se metió el mismo diablo. Pero ¿sabe por qué sucede esto, hermano? Porque nadie puede dar de lo que no tiene.
Nadie puede dar consejos buenos si no, hermano, tiene una vida, una vivencia vivida. A veces Dios le permite a uno caer y reventarse. A veces Dios le permite cosas duras a uno para que uno tenga herramientas para ayudar al que viene detrás de uno. Porque lo que yo he pasado no quiero que nadie lo pase. Porque yo te lo amo, porque yo te amo, porque yo lo aprecio. Y yo sé que lo que yo he soportado, no tengo el mundo es capaz de soportar. ¿Y saben por qué lo he soportado? Lo he soportado por amor a Cristo, por amor a la iglesia, por amor a la salvación. Entonces, esta gente, mire, yo siento un fuego. Yo no sé en qué mentalidad tiene usted ahora mismo. Yo no sé en qué mundo está usted, pero yo estoy en un mundo espiritual ahora mismo. Yo siento algo poderoso. Mire, ellos le dijeron, en otras palabras, amasacra ese pueblo, humíllalo. Hermano, y el pueblo todo se fue y se rebeló contra él, lo dejaron solo, vino la destrucción. Cuando usted como esposa va donde un mal consejero, de allá viene hermano con el manduco en las manos a decirle, hasta hoy estuve aquí y hoy me voy. Y luego después que ya sucede las cosas, entonces viene el arrepentimiento. El hombre viene donde un mal consejero y dice, deja, tú eres falto, deja esa mujer, que para allá, y usted comete una locura y después está arrepentido. ¿Por qué? Porque actuó, hermano, en pos de un mal consejo. ¿Sí me entienden? Pero cuando nosotros, hermano, vamos a un buen consejero, a un hombre temeroso, a una mujer temerosa, y hermano, y nos aconseja y nos ilustra, hermano, hay que ayunar. Primero que todo vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a pedirle la guía a Dios, hermano. Yo no tengo la palabra necesaria, porque hay gente que cree siempre tener la última palabra, y la última palabra la tiene Él. Primero hay que ayunar, hay que orar, hay que clamar para que Dios nos revele qué es lo que hay que hacer en este asunto tuyo, hermano, en este hogar tuyo, en esta familia tuya. Y nos metemos a ayunar y orar y Dios trae la respuesta. En estos días le decía a unos hermanos que hubo una pareja aquí que se iban a divorciar. Escuche esto. Cuando eso quedaban los juzgados allá donde era Cáñamo, en el edificio ese grande donde era Cáñamo, ahí quedaban los juzgados arriba. Y cuando ellos iban por la escalera, que iban a firmar el divorcio, en la escalera un pastor se encontró con ellos, los aconsejó y los hizo reconciliar. Y de ahí se devolvieron de la escalera para abajo, hermano, de luna de miel. Pero el diablo ya los había llegado hasta la escalera de los juzgados a romper el divorcio. Y cuando ellos iban subiendo, un hombre de Dios venía bajando y los saludó y les preguntó, ¿no? ¿Qué vamos a esto? Y él comenzó a aconsejarlos, a exhortarlos para la palabra, y los hizo llorar, y los hizo abrazar, y los hizo pedirse perdón, y se devolvieron, y hoy por hoy viven juntos. Y hoy son abuelitos, son abuelos, están ayudando a criar sus nietos. ¿Cuál era la obra del diablo? Destruirlo. Pero vino el consejo de Dios, en el momento de Dios, y vino la edificación, porque el buen consejo trae edificación, el mal consejo trae destrucción. Aleluya. Entonces, este Roboam, ¿qué hizo? Porque había un hombre que se llamaba Jeroboam, que Salomón lo había oído huyendo para Egipto, y cuando Salomón murió lo mandaron a buscar. Y él vino. Entonces él vino con el pueblo donde Roboam. Y cuando Roboam le contestó de esta manera, el pueblo dijo, mi padre los trató así y así, pero yo los voy a tratar peor para que respeten. El pueblo se devolvió y fueron donde Jeroboam y le dijeron, bueno, ¿tú qué vas a hacer con nosotros? Nosotros te vamos a seguir a ti. ¿Sabe qué hizo? Vino una división. Él quedó siendo rey de Israel solamente. Y Jeroboam se convirtió en rey de Judá. Y cuando él recogió gente para pelear contra Jeroboam, mire lo que le dice Dios, escuche bien. Dios le dice a través de un profeta, le dice, no subáis a pelear contra Jeroboam, no peleen contra vuestros hermanos, porque esto yo lo he permitido, porque yo no estoy en Roboam, yo estoy con mi pueblo.
¿Por qué? Porque Dios le había dado el consejo de cómo se iba a portar. Usted sabe que hay gente que piensa que porque tienen nombre de pastor, tienen nombre de líder, Dios está con ellos. Dios no está con nombre. Dios está con obediencia. Dios está con humildad. Dios está con justicia. Cuando Dios ve que una persona se está portando justamente, cuando Dios ve que una persona se está portando obedientemente, humildemente, Dios lo respalda. Así como el hombre de Apocalipsis, el pastor de la Odisea, que decía: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso era lo que él decía. ¿Y qué le dijo Dios? Mira, tú que eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo, miserable. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres lino para que te vistas y cubras la vergüenza de tu desnudez, y limpia tus ojos con colillo para que veas. Dios no está con nombre, hermano. Dios no está, hermano, con legado, ni con posesiones, ni con nada. Dios no está con niveles. Dios está con humildad. Dios está con obediencia. Dios está con gente que son poderosos. A su nombre. Y ahí Dios se mueve, ahí Dios se derrama, ahí Dios se glorifica, ahí Dios comienza a moverse. Escuche esto. Ayer estábamos aquí en el ayuno. Yo estaba aquí orando, pero orando como nunca. Y estuvo una visión que se la voy a contar públicamente. En esa visión que yo contemplaba, que la tenía como algo así delante de mis ojos, veía un cocinero. Tenía un uniforme, un pantalón verde, una camisa blanca y un gorrito verde. Tenía aquí un letrero en rojo que no alcanzaba a ver qué decía el letrero, que el escudo de la camisa. Y él estaba cocinando así, tenía un fogón como en el suelo, en unos findes, y había una parrilla y había una llama encendida, y había una presa, pero una presa grande de carne, y ya estaba asadita. Lo que estaba de la parte de arriba ya estaba asado, y él le metió la cuchara así por debajo, ya para sacarla, y esa presa estaba grande y gruesa, y se veía doradita, y en parte se le veían quemaditos así. Usted sabe que esos quemaditos así como se los come sabroso, con yuca. Y la candela así, que cantaba, rojita. Hermano, escúchame bien. Hay una bendición que ya está cocinada, pero esto es para el que cree, para el que persevera. Ha pasado, escúchame bien, que estoy hablando en el espíritu, ha pasado un momento difícil, pero no desmaye, que ya hay una bendición cocinada para ti. Gloria a Dios. Esa visión tiene dos significados. La hermana Eileen se quedaba así cuando le dije la otra, pero esa visión tiene dos significados. Número uno, que ya hay una bendición cocinada. Ya te la van a servir, ya la bendición está preparada. La carne no es demonio, la carne no es inmundicia, la carne es bendición. Era carne de red, estaba bonita esa punta gorda, así aceita, pero era grande. Le metieron la mano así. Y yo que no puedo comer carne, allí en la visión que estaba contemplando, se me cortó la saliva, tragué en seco. Pero sabrosa, se veía doradita. Eso, escúchame bien, eso es una bendición que ya está cocinada. Para mí, para ti, para todo el que cree. Ya te la van a servir. Y el otro significado es este. Claro que esto sí no es para todo el mundo. Ni tampoco voy a decir que usted no está o que yo no estoy. Usted juzgue. Porque el otro significado, eso significa que ya tenemos la carne cocida, porque cuando la carne está cruda es cuando todo el mundano nos llama la atención y queremos andar así. No se extrañe que un poco de evangélico allá tirando espuma allá, porque la carne está cruda. ¿Sí me está entendiendo? Pero cuando la carne, Dios te está diciendo que la carne está cocida, hermano, ya moriste al pecado. Ya moriste a los deseos, ya moriste a las pasiones terrenales. Ya usted está convencido que usted es el Cristo. Anoche me gozaba
porque ya estaba acostado. Llegué, oré y me acosté. Y luego me llamó Mónica y me estaba diciendo, pastor, mi hija me vino diciendo que en el colegio, estoy aquí en el Fátima, Olaya, le están diciendo que para meterlos en una lista a todos los niños que van a tomar primera comunión. Y yo le dije que no, porque ya nosotros somos cristianos, ¿verdad, pastor? Nosotros no podemos, ¿verdad, pastor? No, usted no puede. Bueno, yo le dije, y la peladita me dijo que sí, ella entendió. Hermano, eso tiene uno de gozo. ¿Por qué? Porque uno ve que la gente está entendiendo que hay que pasar de muerte a vida. El catecismo es muerte, la confirmación es muerte, la primera comunión es muerte, pero el llenarse de Dios, el llenarse del Espíritu es vida, y vida en abundancia. No se equivoque, no cree que porque usted ve que la gente viene así, la gente está aprendiendo, porque lo importante es que usted aprenda la palabra. Que luego la vayan a combinar. Ay, vamos a hacer un pozo allá en la esquina para meter a la gente ahí en Tolú que no nos dé plata. Y no soy yo, soy cristiano. Ya yo no voy a ese pozo, ya yo voy a otro pozo. Yo no voy a pozo de barro, yo voy al pozo de agua cristalina, donde nos sumergimos y el trabajo y el redimir de la sangre de Jesús. Porque como cuando usted se vea con el cachete sucio de maicena, y así, hermano, va a venir la enfermedad, así va a venir la contaminación, así va a venir la destrucción. Guárdese, cuídese, mire, la Biblia, la palabra de Dios dice, hermano, que el Espíritu dentro de Dios, Dios debe cuidar. Por eso, hoy, un día como hoy, no se ponga a andar visitando a ninguno. Si va a salir, que sea por una necesidad. Porque no falta el vecino perverso, no falta la vecina perversa, no falta la misma atrevida que la va a mojar, que le va a echar encima. Estos no son días de ocio, que voy a salir a pararme en la esquina para ver allá abajo, para ver aquí. Yo les cuento un testimonio a ustedes, que ustedes pueden reírse porque piensan que fue cháchara. No es real. En Santana Magdalena un pastor se subió a las corralejas y se vio la tarde de todo. Cuando venía bajando, un hermano le dijo, pastor, y usted estaba allá. Yo, hermano, me subí a mirar a ver cuál de los hermanos se metía a la corraleja. Así es gente, hermano. Me voy a poner en la esquina y a ver pasar la comparsa para ver cuántos evangélicos hay. Mentira, que te la tienes ver. Porque cuánta gente avisado hay en esta vida. Hoy le digo, no todo lo que se ve en Facebook se puede creer, porque ahí hay pura sinvergüenzura. Pero vi una muchacha que estaba diciendo, dando un testimonio, dice que ella comenzó a ir a una iglesia. Y le estaba gustando porque en esa iglesia no le decían cómo tenía que vestir, cómo tenía que maquillar. Ahí no se metían con eso. Ahí solamente era ir. Y ella le agradó eso. Pero luego ella tiene una página donde se toman fotos desnudas y semidesnudas y eso lo vende. Cuando ella se dio de cuenta que la iglesia la estaba siguiendo, la iglesia donde ella comenzó a ir. Y dice que ella de pena bloqueó la iglesia. Y fue a la iglesia y le preguntó a un hermano que quién manejaba las redes sociales de la iglesia y le dijeron, el pastor. Luego el pastor le dice, hermanita, yo quiero hablar contigo. Y yo le digo, mira, lo que pasa es que yo te sigo a ti en la página que tienes, porque yo me metí ahí y ahí hay que pagar para inscribirse. Y él pagó y se inscribió para predicarle a las mujeres que salen ahí desnudas. Para predicarle. Y dice ella en su video, dice que ella inmediatamente lo bloqueó, lo reprendió y más nunca fue a su iglesia. ¿Qué me está entendiendo? Porque así hay gente. Y luego quieren venir a aconsejar. Luego quieren venir a instruir. Luego quieren venir, hermano, a cambiar la vida de los demás, cuando ellos son los que necesitan de ser cambiados, transformados, regenerados por el poder de la palabra. Entonces, aquí vemos una consecuencia grande, terrible, porque alguien, escucha bien, alguien despreció el consejo de Dios, que fue a través de los ancianos, para coger el consejo del diablo a través de los jóvenes. Ahora, cuando un joven está lleno de Dios, va a aconsejar bien. Cuando un joven es temeroso de Dios, va a aconsejar bien.
Pero cuando un joven está apartado de Dios, está lejos de Dios, hermano, no te va a aconsejar nada bueno. Ahora, vamos a ver otros textos bíblicos allí de rapidez. Gloria al Señor. Proverbio 15, 22. Proverbio 15, 22. Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Oiga bien, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Usted tiene muchos pensamientos ahí y pueden ser pensamientos buenos, pero le pregunta al uno, yo no sé, yo tengo un opinador dañado, porque la gente para lo bueno no opina, pero para lo malo se te dan toda clase de opinión. Entonces dice que los pensamientos donde no hay consejero no se afirman. Dice, los pensamientos frustrados donde no hay consejo. O sea, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Porque usted puede tener muchos consejos buenos, pero no hay muchos pensamientos buenos, pero si no tiene un buen consejo, no, alguien se le acerca y dice, mira, Alejo, tú tienes tanto de plata en las manos, y puedes hacer esto y hacer, oye, ¿verdad que sí? Pero si tú tienes tanto de plata en las manos y llega un perverso y dice, tú eres falto, estamos en carnavales, vamos a bebernos en cerveza. La plata se consigue todos los días. No, que mira que la mujer que tengo con hambre, que hay que comprarle, que tengo que... eso después compras, en enero compramos eso. Y te vas a gastar la plata, después viene la mujer, le mete su garrotera y lo echa para la calle y lo pone a dormir en el corredor. Y está bueno por coger el consejo que no debía coger. Eso dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más, en la multitud de consejeros se afirma. Cuando usted tiene buenos consejeros al lado y dice, mire hermano Alejo, el otro dice, hermanito, sí, esto está bien de parte de Dios, vamos a hacer esto, vamos a orar para que Dios pegue, y usted comienza a abrir su mente, su corazón, y comienza a recibir los consejos. Cuando usted viene, usted está, hermano, bendecido, porque se alió de buenos consejeros. Ahora, Isaías 28, 29. Isaías. Isaías 28, 29. Gloria al Señor. Dice, también esto salió de Jehová, de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. También esto salió de Jehová, para hacer maravilloso el consejo. Ahora, ¿qué entiende usted aquí de esta forma? Que el mejor consejero es el que busca a Jehová. Escúchame bien. Nadie, pero nadie que no tema a Dios te podrá dar un buen consejo, porque te va a aconsejar. El que no tiene a Dios te podrá aconsejar sobre la vida, sobre lo que has vivido, pero cuando usted busca una persona llena de Dios, te va a aconsejar por medio de la palabra. Lo primero que te va a decir, la palabra de Dios dice esto y dice esto y dice. El Señor nos enseña esto y nos enseña esto. No busque siempre la gente vieja que no tiene temor de Dios y que lo va a aconsejar conforme los 50,000 fracasos que él se llevó en la vida por perverso. Porque hay gente que tiene bastante experiencia porque también cometieron bastantes errores. Y como yo siempre he dicho, mira, hay experiencias que mejor no vivirlas, hay cosas que mejor nunca experimentarlas, porque hay cosas que cuando tú las experimentas te dejan marcado, ¿ya me entiendes? Te dejan destruido. Entonces hay cosas que mejor no experimentar. Entonces dice, también esto salió de Jehová, de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Es decir, que cuando hay un buen consejo, la sabiduría se extiende, se multiplica, porque el buen consejo te va
a llenar de conocimiento, de sabiduría, de virtud. Y Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Mira lo que dice. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero pensamientos que no se van a realizar. Porque cuando usted no busca el consejo de Dios, porque escúcheme bien, el mejor consejero es Dios. Y cuando usted busca el consejo de Dios, usted busca la orientación eficaz. Usted busca la guía suprema. Entonces, está diciendo, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y ¿cuántos pensamientos cree usted que tiene en este momento? En la mente. Pero ¿sabe qué es lo que va a permanecer? El consejo de Dios. Dios todos los días te va a decir, hijo mío, sígueme. Hijo mío, sírveme. Hijo mío, apártate del mal y vivirás para siempre. Porque eso dice la palabra, que el que se aparta del mal vivirá para siempre. No te apartes ni a derecha ni a siniestra, sino permanece en el camino. Salmo 1:1. Salmo 1:1. Ya vamos a terminar. Gloria al Señor. Salmo 1:1. Mira lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Muchas veces nosotros estamos recibiendo consejos de gente mala. Mira que te hizo eso. Ya yo como tú lo hubiera echado a la cárcel. Ya yo como tú le hubiera metido un piedrazo para que respete. Ah, que no te ha querido pagar. Ya yo me lo hubiera metido adentro de la sala y le hubiera llevado el televisor. Y usted sale enseguida, no, si es verdad, pues él se va. Y resulta que cuando va saliendo se forma la pelotera. De ahí usted sale sin plata, sin televisores, calabrado y para el hospital. Y después usted pierde el pleito porque se metió a robar en casa ajena. ¿Por falta de qué? Por recibir un consejo de malo. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué dice la Biblia? Que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. No te quieren pagar, ayuna, ora. Dile, pon el ángel de Jehová. Allá había una hermana que cuando alguien le debía le ponía el ángel de Jehová. Señor, no lo dejen dormir, no lo dejen comer, que cuando se vaya a meter la cucharada de comida en la boca, Señor, usted está ahí inquietándole por mi plata. Señor, que cuando se vaya a dormir, Señor amado, usted no lo deje dormir, sino pensando en mi plata. Y la gente le terminaba pagando. No necesita. Allá había una vieja bruja que buscaba y que era la oración de San Rebusco. Esta no buscaba a San Rebusco, esta pedía al ángel de Jehová que lo inquietara y le pagaban, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Porque no hay cosa más buena sino que buscar la guía de Dios y buscar la justicia de Dios. No eche a la policía, échele a Dios. Que sea Dios, hermano, encargándose. Ahora, si le pusiste a Dios y Dios no permitió que te pagara, era porque era la voluntad de Dios que no te pagara. Porque quizás cuánto tú también le diste por la cabeza. Y la Biblia dice que lo que el hombre siempre se recogerá. Con la vara que mide serás medido. Mira, hay palabras que jamás pasarán por tierra. Con la vara que mide te van a medir. ¿Qué le dijo el Señor a Ananí? Ananí cuando le dijo, mira Ananí, ves allá a la casa, ves a Jope, a la casa de Simón el curtidor, que ahí está uno que tiene por sobrenombre Saulo. Ves y llora por él porque él estaba orando y te ha visto a ti en una visión que vas y le pone las manos y cae la escama de sus ojos. Y Ananí le dijo, oh Señor, yo he oído cuánto este hombre le ha hecho mal a tus hijos. Los ha matado, los ha apedreado, los ha azotado.
¿Y sabe qué le dijo Jesús a Ananías? Ananías, ¿ves? Porque instrumento útil me es, y le demostraré cuánto es necesario que sufra por causa de mi nombre. Es decir, que él azotaba a los cristianos y después lo azotaron a él. Y Pablo ya era cristiano, ya hermano Nelson. Pero así como él azotaba a los hermanos cuando él era mundano, siendo él cristiano, Cristo permitió que lo azotaran a él. Pues Dios es bueno para que respete. Eres mi hijo, pero te lo voy a permitir. ¿Ya me entiendes? Es decir, que si a ti te gustaba de levantarle chisme a los hermanos, a la gente, cuando estabas sin Cristo, ahora que estás en Cristo, aunque estés en Cristo, aunque estés llena de Dios, aunque danse, hables en lengua, Dios va a permitir que alguien te levante un chisme para que tú sientas qué cosa estar en medio de una difamación. Y no te va a pasar nada. No te va a pasar nada, pero Dios no va a permitir. ¿Para qué? Para que usted sepa que con la vara que usted mire, eso será medido. Miren, ya estoy terminando, pero le quiero dejar claro esto. Miren, siempre cuando usted vaya a hablar mal de alguien, piense mucho. Cuando usted vaya a actuar mal contra alguien, piense mucho. Porque es que hay una palabra que nunca va a pasar. Aunque usted lo haga en secreto, Dios se lo va a recompensar en público. Y es, hermano, que si usted habla mal de alguien en secreto, usted va a ver que mucha gente va a comenzar a hablar mal de usted en público. Por eso cuando alguien hable mal de usted, no salga a reclamar, no salga, hermano, a pelear, no salga a decir nada, quédese quieto, porque quien siembra mal, mal recoge. El que siembra discordia, discordia recoge, pero el que siembra bien, bien recoge. Porque el que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará bendición y vida eterna. ¿Sí me entienden? Entonces, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Usted se preguntará, hermano, pero si hay gente que anda en consejo, sí, porque también hay cristianos malos. Hermano Nelson, yo recuerdo, escúcheme bien, yo recuerdo que estaba yo recién convertido, le estoy hablando de unos 31 para 32 años, en la tarima de San Martín. Trajeron a un hombre de República Dominicana, pero él estaba viviendo en Miami. Se llamaba o se llama José Tejada. Un hombre muy usado por Dios. Y cuando este hombre comenzó a predicar, llegaron unos borrachos que ellos eran profesores, pero ellos son muy católicos. Y cuando el pastor comenzó a hablar de la idolatría, esos borrachos comenzaron a gramputear al pastor y uno se le montó en la tarima porque lo iba a cuellar. Y resulta que de Ujier, habíamos una cantidad de Ujier, pero había unos muchachos grandotes de la iglesia de San Pablo de allá que estaban recién convertidos, pusieron de Ujier. Y ese se arregazó, se montó allá arriba y cogió al borracho eso así por el cuello y lo estrelló contra el piso. Y el borracho cuando se paró se sacudió y se fue quietecito. Porque el que le despachan bien no pide ñapa. Se fue, hermano. Porque él dijo, no, este no es evangélico, este medio. Él pensó que porque la gente tiene metido en la cabeza que los evangélicos no pegamos. Que los evangélicos, todo es amén. El problema es cuando se enfrenta con un evangélico quebrantado. Por eso yo veía la visión que ya la carne está cocinada, hermana Blanca. Así que si le dan aquí, acuérdense que ya la otra también está cocinada. Hace hombre. El problema es cuando nos enfrentamos con cristianos que tienen la carne. Usted nunca ha comprado una carne que usted la muerde, está cocida por encima, pero la muerde y por dentro bota sanguaza de lo que está. Así habemos cristianos que botamos sanguacita todavía estamos Entonces dice, bienaventurado el varón que no toma el consejo de mano, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa es nuestra meditación. No andamos meditando en la venganza, no andamos meditando en el problema, no andamos meditando en la maldad. Meditamos en la ley de Dios, meditamos en la palabra, meditamos, hermano, en lo bueno que va a pasar mañana, en lo que Dios hará en nuestra vida. Tengo un dolor aquí, no, pero ya mañana no lo tengo, porque yo sé que el Dios del cielo me sanará. Amén. Y por último vamos a ver Proverbios 15:5 y ya terminamos.
Proverbios 15:5 dice, gloria al Señor, dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Quién es el necio? El que desprecia el consejo de su padre, la buena orientación, la buena ilustración. Eso lo echa por allá. ¿Y coge qué? El consejo que le da el malo, el perverso. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Me entiende? Por eso, cuando usted ve que hay alguien que quiere hacer lo que le da la gana, usted lo aconseja. Si ve que sigue, déjelo quieto. Déjelo quieto, porque ni que usted le diga como le diga, él va a hacer lo que él quiera hacer. Había un joven, escúcheme bien, que estudiaba con el hijo mío. Allá a los profesores se les reventizó y tal, y dejó de estudiar. Perdió el año. Y el papá, que mira, hijo, que no sé qué, porque el papá es cristiano. Entonces me voy para el ejército. Ay, papi, no te vayas, mira. No he atendido ningún consejo. Se fue para... Cuando ya tenía hermano, ya usted sabe que allá le dan 3 meses de entrenamiento para ponerlos a jurar bandera, para echarlos para monte. Cuando ya les dieron el fusil y lo mandaron para monte, entonces todos los días andaba llorando y llamando al papá que lo fuera a buscar. Ni a Mandraca se lo entregan ahora mismo, no, que ella juró bandera y ya está ya con fusil, ya no puede desertarse porque entonces cometen delito. ¿Sí me está entendiendo? Porque no escuchó el consejo. ¿Cuál era el consejo? Estudia, busque de Dios. No, él iba para allá porque él quería experimentar algo que no podía experimentar. Por ahí anda todo quemado mototaxiano. Porque dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Viene a ser prudente cuando usted recibe el consejo. ¿Sí me entiende? Y ya para terminar le voy a dar un consejo. Cuando alguien te dé un consejo, sea bueno o sea malo, no lo rechaces así. Quédate callado. No te pongas a reprender al diablo. No te pongas a decir esto o lo otro. Quédate callado. Mira, yo te aconsejo esto y esto y esto. Bueno, está bien. Vamos a orar a Dios para ver qué pasa. Porque hay mucha gente que son fáciles para rechazar, sin saber si ese consejo es bueno o es malo. Y cuando te digo que aunque sea malo no lo rechazas, no te estoy diciendo que lo practiques o que lo recibas, sino solamente escúchalo y calla. Para que el otro después, cuando te vea embarrado, no te señale y te diga, yo se lo dije. Usted sabe, mira, hay gente que te dicen algo y si tú no le aceptas, después se alegran, desean que a ti te pase el mal para ellos alegrarse y decir que ellos tenían la razón. Porque así hay gente mala. Aunque yo dé un consejo y no sea escuchado, no sea recibido, yo nunca voy a desear que a ti te pase algo malo para que tú entiendas que yo tenía la razón, no. Así que escúcheme bien y ya termino. Es bueno recibir el consejo de Dios y de la gente que está en la presencia de Dios. Porque el que está en la presencia de Dios nunca te va a dar un mal consejo. Siempre te va a dar un consejo basado a la palabra. Siempre te va a dar un consejo espiritual. ¿Sí me está entendiendo? Viene alguien y dice, ay hermano, ¿usted qué dice? ¿Será que yo vendo la casa para montar un negocio y después la compro otra vez? El buen hombre de Dios, la buena mujer de Dios, lo primero que decir, hermano, primero vamos a orar
Si es la voluntad de Dios, no sea que usted venda la casa, invierte en ese negocio, fracasa el negocio, entonces se quede sin casa, sin negocio, sin nada. ¿Están entendiendo? Entonces, el buen hombre de Dios, la buena mujer de Dios, primero que decir, vamos a orar para que sea Dios confirmando si eso es de Dios. No, hermano, que yo voy a vender la casa para comprar un carro, para viajar de aquí para Cartagena. Vamos a orar a Dios. No sea que después que compres el carro, el diablo le plazca de aplastártelo en la carretera y quede sin casa y sin carro. Porque, hermano, cuando las cosas son de parte de Dios, eso es una bendición. Pero cuando las cosas no vienen de parte de Dios, todo es un problema, es un caos. Entonces siempre tenemos que buscar el consejo de Dios, la orientación de Dios. El hombre de Dios primero te va a decir eso. Y cuando nos metemos a orar y a ayunar, Dios va a dar la luz de la respuesta. Hermano, esta era la palabra que Dios tenía para nosotros en esta mañana. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.